Hola, bienvenidos a este nuevo video, que está titulado como proyecto final de la unidad 5 de la materia física general. La unidad se llama electrostática, que está impartida por el maestro Ricardo Olivera Guerrero. Nuestra carrera es Ingeniería en Sistemas Computacionales y las integrantes de este proyecto final es Bethel Scarlett, Carol Mariel y yo, Mía Tonanzi. Bien, en este nuevo trabajo, vamos a iniciar con la introducción para poder desarrollar más el experimento que se verán más adelante. Las leyes de electricidad son fundamentales en diversas áreas de ingeniería, ya que juegan un papel muy importante en la descripción de muchos fenómenos físicos sobre los cuales están basados el funcionamiento de varios dispositivos, tales como las computadoras, las televisiones, las radios, los motores y muchos dispositivos eléctricos y electrónicos utilizados en la vida cotidiana. En este trabajo en especial realizaremos un capacitor casero, un dispositivo altamente utilizado por su capacidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico, permitiendo una gran variedad de aplicaciones. Con esto, pues con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos durante la materia de la unidad de electrostática. Como consiguiente, vamos a explicarles un poco sobre algunos conceptos y algunas preguntas necesarias para poder entender un poco más los experimentos. ¿Qué es la electrostática? Bueno, la electrostática es la rama de la física que estudia las cargas eléctricas en reposo y los fenómenos que éstas producen, como la atracción y repulsión entre cuerpos con cargas. Estos efectos se originan por la acumulación de cargas eléctricas en la superficie de un objeto, lo que ocurre cuando gana o pierde electrones. Anteriormente, en la introducción habíamos hablado sobre los capacitores. Bueno, ¿qué es un capacitor? Un capacitor es un dispositivo pasivo que consta de dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Al aplicarse un voltaje, las placas acumulan cargas opuestas generando un campo eléctrico. Esta carga puede liberarse posteriormente al circuito, lo que convierte a los capacitores en pequeñas cargas de energías. ¿Cómo funciona un capacitor? Si se enfrentan dos placas conductoras, se construye un capacitor. Las placas están separadas por un dieléctrico que puede variar de capacitor en capacitor según el material que se use. El dielectro de un capacitor influye fuertemente en el valor de la capacidad resultante, lo que la capacidad es directamente proporcional al área o superficie de las placas e inversamente proporcional a la distancia de separación de estas mismas. La relación entre la cantidad de carga Q almacenada entre las placas de un capacitor y la tensión B producida será una constante que refleja la capacidad del capacitor para almacenar carga y se llama capacidad C. La unidad de capacitancia es el coulomb por volt o farad de Faraday o Faraday. Por tanto, si un capacitor tiene una capacitancia de un Faraday, una transferencia de carga de un coulomb, el capacitor elevará su potencial de un volt. Tenemos dos tipos de capacitores: los capacitores en serie, donde la conexión tiene las siguientes propiedades. Cada uno de los capacitores tienen la misma carga. La carga del capacitor equivalente es igual a la carga de los capacitores individuales. La capacitancia equivalente de la combinación de los capacitores se obtiene a partir de la suma de los inversos de las capacitancias de los capacitores individuales, como lo podemos ver en la fórmula que ahí se presenta. Eh, y cada capacitor se encuentra a distintas diferencias de potenciales, donde la diferencia de potencial del capacitor equivalente va a ser igual a la suma de las diferencias de potencial de cada capacitor. Por otro lado, los capacitores en paralelo presentan las siguientes propiedades. La diferencia de potencial es la misma para cada capacitor. Además, las cargas de los capacitores son diferentes, por lo cual la carga total suministrada por la fuente va a ser igual a la suma de las cargas de cada capacitor. Y la capacitancia equivalente de la combinación de capacitores en paralelo se puede obtener a través de la suma de los capacitores, de las capacitancias, de los capacitores por individual, como lo podemos ver en la fórmula.
Bueno, para iniciar con este primer experimento titulado Fabricación de un capacitor casero, se van a ocupar dos pedazos de papel aluminio de 10 centímetros por 10 centímetros y vamos a necesitar también un pedazo de plástico de cocina. Nosotros elegimos la medida de 11 por 11 para que quede más grande que el papel aluminio. Y también cabe recalcar que el plástico de cocina se va a utilizar como un aislante o dieléctrico. Esto con la finalidad de impedir el flujo de electrones. De lo contrario, pues no servirían. También ocuparemos dos pedazos de cable conductor que nos ayudará a medir los faradios con el voltímetro, que es este, y una cinta para poder pegar lo que es el papel aluminio con el plástico. Bueno, primero que nada vamos a colocar las dos hojas de metal o aluminio, una abajo y en medio va a quedar el papel de cocina y al otro también va a quedar el aluminio. Después de realizar esto, se va a colocar cinta por todos los lados. La primera parte, en la primera cara, digamos, y le daremos vuelta para realizar lo mismo colocándole las cintas. Ahora, ya que tenemos ese resultado pegado de los dos lados, vamos a colocar cada uno de estos cables en diferente posición. Es decir, uno lo voy a colocar aquí y en el siguiente colocar este de este lado. Ahorita se los voy a mostrar. Y este tocará. Este ya quedó. Ahora seguiría de este lado. Y nos quedaría algo como esto al final. Ahora, con la ayuda de estos cables, vamos a verificar cuántos microfaradios contiene. Como podemos ver aquí, nos lanza de 4. Aquí se ve mejor. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a doblar esto de tal forma que va a quedar así. Y va a aumentar. Por ejemplo, ahí aumentó 1. Vamos a doblarlo de nuevo.
Por ejemplo, aquí da un total de 8. Y lo vamos a doblar como última vez. Y aquí se ve que da un total de 15. Si lo sigo aplastando, va a dar aumentando. Ahora seguiremos con la explicación de esto y sus cálculos. Bueno, para empezar con los cálculos del capacitor casero, debemos tener en cuenta lo siguiente: las dimensiones y materiales, es decir, el tamaño de la superficie de los materiales, que es S, la distancia en la que están los materiales, la D, la constante dieléctrica del material aislante, que representaría la E. También conocemos la fórmula de capacitancia igual a Q dividido entre V, pero no vamos a utilizar esa fórmula porque no tenemos como una carga definida, entonces nos basaremos en esta fórmula. Entonces, la principal dificultad para sacar un valor teórico que concuerde con los 15 microfarads que nos dieron es por los datos, especialmente el grosor de la E exacta. Son difíciles de encontrar para materiales caseros y requieren un instrumento de medición preciso. Si estos valores no se toman correctamente, el valor teórico para C será erróneo. Entonces, ¿cómo podemos sacar la capacitancia? Vamos a medirla con el voltímetro. Y es lo que nos dio, que son 15 microfaradios. Ahora vamos a calcular el valor de N, que es básicamente un valor que encapsula la dificultad de medir con precisión la constante dieléctrica del plástico y su grosor exacto. Entonces tenemos que es igual a la capacitancia que nos dio anteriormente 15 microfaradios dividido entre S. Entonces, nuestro valor debe de ser faradios dividido entre metros cuadrados. Entonces hacemos el cálculo, donde S se va a multiplicar 15 centímetros por los 15 centímetros. Recordar que esto es lo que tuvimos, es la medida del material del aluminio. Entonces, esto nos daría 225 centímetros cuadrados. Y para convertirlo a metros cuadrados, lo vamos a dividir por 10.000. Eso nos daría un resultado de 0.0225 metros al cuadrado. También debemos que convertir nuestros microfaradios a faradios. Entonces, sería igualado a 0.00015. Entonces tenemos la fórmula igualado a n igual a lo que tenemos de faradios dividido entre los metros, que nos daría un total de 6,6 multiplicado por 10 a la menos 5 faradios dividido entre metros al cuadrado. Ahora tenemos un análisis de este experimento. Como les iba a comentar, esta es la explicación de por qué al momento de que se dobló y se presionó el capacitor casero, se logró juntar aún más las armaduras del plástico, suprimiendo el aire y eliminando el factor que reducía la capacidad. Por lo tanto, el valor máximo de 15 microfaradios representa la capacidad real y su obtención demuestra la concordancia en el diseño físico y una vez que se primió el aire. En el experimento 2, titulado Mediciones de serie y paralelo, utilizaremos los siguientes materiales: un multímetro, unos cables de metal, que son estos, son 2, o pueden ser más,
y con algunos capacitores. Por ejemplo, este de 10 microfaradios y 100 voltios. Este, si se alcanza a ver, es de 22 microfaradios y 50 voltios. Y tenemos otro que son de 25 voltios y 220 microfaradios. Lo que vamos a realizar, vamos a tomar uno de estos y vamos a enrollar con estos cables en uno de sus palitos. Recordar que en los capacitores tenemos lo largo, que es positivo, y lo negativo es el menor. A continuación vamos a conectar estos tres capacitores en serie. Es uno de 25 voltios, uno de 100 y uno de 50 voltios. Entonces para esto vamos a ocupar el alambre antes visto, que tiene un conductor en medio. Y lo primero que vamos a hacer es enrollar en alguno de los dos extremos, en este caso es en el positivo. Y el otro extremo lo vamos a conectar al lado negativo del siguiente, igual enrollando el cable. Va de esta forma, y con un siguiente cable vamos a proceder a hacer lo mismo con el último capacitor. Bueno, entonces nuestros capacitores en serie quedaron de esta forma. Ahora vamos a medir la cantidad de faradios que se encuentran en este sistema de capacitores en serie, por lo cual vamos a conectar el cable negro va hacia el negativo y el cable rojo va en el positivo. Encendemos nuestro voltímetro y nos da la lectura entre 6.9 y 7. Ok, entonces a continuación vamos a desconectar los capacitores. Y lo que sigue es hacer nuestro sistema de capacitores en paralelo. Para esto vamos a hacer un sistema parecido a este. Lo que va a cambiar es que, bueno, en lugar de este capacitor, vamos a conectar este cable aquí al polo negativo y vamos a conectar el siguiente capacitor detrás. Esto ya realizado nos va a quedar de esta forma. Y pues igualmente vamos a medir los faradios. ¿Este es el negativo? Ajá, negativo y positivo en el rojo. Y nos da en lectura 251 microfaradios. Y bueno, estas mediciones son importantes porque los vamos a comparar con nuestros cálculos teóricos. Por último, tenemos una combinación de capacitores en paralelo y en serie. En el primer cálculo que hicimos de capacitores en paralelo, pudimos observar que al sacar el total de microfaradios, pues es como si se convirtiera en un solo capacitor. Este estará en serie con los otros tres capacitores, por lo cual al realizar los cálculos de los capacitores en serie,
que es la combinación entre los de paralelo y en serie, nos tendría que dar algo muy similar a con el voltímetro. Y vamos a tomar las mediciones a continuación. Igual ponemos el cable negro en el negativo y el rojo en el positivo. Observamos que nos da de 259, 260 aproximadamente. Y vamos a compararlo con los cálculos teóricos. Bueno, analizando los cálculos, tenemos nuestros capacitores en serie, donde vimos que la fórmula para obtener la capacitancia era igual a la suma de los inversos. Es con la fórmula C igual a 1 sobre los inversos de cada capacitor. Y bueno, en la sustitución podemos ver que aquí tenemos 1 sobre 1 entre 10 microfaradios, que fue el primer capacitor, el segundo que fue de 22 microfaradios y el tercero que fue de 220 microfaradios, todos ellos en su inverso. Y bueno, al hacer la suma de las fracciones, obtenemos 1 sobre 33 sobre 220 microfaradios. Aplicando la ley de la tortilla, nos resulta en 220 microfaradios sobre 33, con lo cual haciendo la división nos da un valor de 6.666 microfaradios. Y pues vemos que concuerda con el experimento. Mientras que para la fórmula en paralelo es simplemente una suma de las capacitancias de cada capacitor. Sustituyendo la fórmula tenemos que C es igual a 10 microfaradios más 22 microfaradios más 220 microfaradios, que fueron los capacitores que usamos. Y bueno, esta suma nos resulta de 252 microfaradios, que también se acerca mucho a lo que medimos con el voltímetro. Y bueno, por último, para nuestro capacitor combinado, que fue en serie y paralelo a la vez, podemos ver que al haber sacado el valor de nuestro sistema en paralelo, obtuvimos 252 microfaradios. Este valor se va a tomar como si fuera ahora un solo capacitor con esa carga. Por lo tanto, vamos a sustituir en la fórmula de en serie, porque se va a comportar como un capacitor más en serie con los otros tres. Vamos a sustituir este valor con lo que obtenemos esto, que al resolver nos da 258.66 microfaradios. Bueno, como análisis de los resultados, pudimos observar que tanto en los cálculos teóricos como en la medición experimental con el voltímetro, obtuvimos valores muy cercanos entre ellos, tanto en los capacitores en serie como en paralelo y los combinados. En serie se debe pues a que la capacitancia total disminuye, se suman los recíprocos de las capacitancias individuales y la carga es la misma en cada capacitor. El voltaje se divide entre ellos en proporción a su capacitancia. Mientras tanto, en paralelo, pues la capacitancia total aumenta. Se suman las capacitancias individuales. El voltaje es el mismo en cada capacitor y la carga se distribuye entre ellos. Y pues el combinado es una combinación de ambos tipos de capacitores. Y bueno, pudimos observar pues que los resultados concuerdan, lo cual quiere decir que tuvimos un experimento satisfactorio y que la medición de los capacitores pues fue correcta. Bueno, para terminar con este video tenemos como conclusiones que en este proyecto se abordó la electroestática aplicada a través de la fabricación y análisis de un capacitor casero, a pesar de que pues las variaciones en los cálculos al uso de materiales no industriales se logró validar el funcionamiento del dispositivo y su capacidad de almacenamiento de carga con ayuda de nuestro voltímetro. Asimismo, la experimentación con arreglos en serie y paralelo arrojó resultados que corroboran los cálculos matemáticos, confirmando la consistencia entre la teoría de la capacitancia y la práctica experimental. Este proyecto resultó fundamental para vincular la teoría abstracta con la realidad física, así desarrollando competencias críticas en instrumentación, diseño
de componentes y análisis en circuito bajo restricciones reales, que son habilidades esenciales para la práctica de la ingeniería.